Marilyn Monroe tenía más de lo que se ve a simple vista. Ese era su nombre. Prepara tus palomitas, porque si crees que ella revolucionó la industria del entretenimiento, vamos a observar la vida de una mujer de renombre mundial. Durante más de 60 años, han existido rumores, teorías y una constante curiosidad acerca de su vida y su muerte. La línea divisoria entre el mito y la realidad se vuelve cada vez más borrosa. Por lo que podemos deducir, la vida de Marilyn no siempre fue perfecta. Esto cambiará tu visión sobre su historia. Marilyn Monroe no fue llamada oficialmente Marilyn hasta que nació. El 1 de junio de 1926 nació Norma Jean Mortenson, hija de Gladys. Su nombre de pila era Norma Jean. La madre primeriza amaba a su hijo con todo su corazón, pero no pudo darle el cuidado adecuado debido a su grave estado mental y profunda agitación interior. Desde que era pequeña, Marilyn tuvo que lidiar con esta desafortunada realidad. Es evidente que la infancia de Marilyn no fue sólida en absoluto, y su primera red de seguridad ni siquiera estaba asegurada todavía. Como su madre pasaba mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, había épocas en las que ella residía en un orfanato. Ella pasó un tiempo en varias casas de acogida. No solo eso, sino que también parece haber sufrido maltratos en la infancia. Algunas heridas fueron tan profundas que jamás se pudieron curar. Marilyn se enamoró a los 16 años, y por eso decidió no casarse. Ella tuvo que escapar, así que lo hizo. Para sobrevivir a una vida horrible y terrible que ningún chico de 16 años debería tener que soportar, tuvo que casarse con James, quien era su amigo en ese momento. Cualquiera que indague sobre el ascenso a la fama de este niño se sorprenderá al descubrir su problemático trasfondo y la rapidez con que contrajo matrimonio. Fue un proceso largo. Marilyn comenzó su carrera laboral como modelo. Debido a su encantadora sonrisa, ojos cautivadores y rasgos atractivos, atrajo mucha atención. En la mitad de la década de 1940, su carisma único le permitió conseguir un contrato con una importante productora cinematográfica. El estudio vio potencial en ella y empezó a darle papeles secundarios. Con el paso del tiempo, la moldearon para que se viera como ellos querían que el mundo la percibiera. Se aseguraron de que ella caminara, hablara e incluso riera como Marilyn Monroe. Le indicaron que adoptara la famosa voz aguda y le decoloraron el cabello a un brillante rubio platino. Norma Jean fue cediendo gradualmente su lugar, mientras una nueva Marilyn Monroe surgía. No obstante, no fue simplemente una actuación. A través de sus propias acciones, Marilyn había colaborado en la formación de esta nueva imagen. Tenía una renovada sensación de empoderamiento y confianza. Aún eran fuentes de conflictos para ella el hecho de quién se había convertido y cómo esperaban que actuara los demás. Al principio, algunos la veían solo como una cara bonita, pero ella estaba decidida a liberarse del estereotipo de la tonta rubia. Su deseo de demostrar su valía iba más allá de su atractivo físico. Para ello, se lanzó de lleno a las clases de actuación en Nueva York, donde se formó con artistas legendarios y pesos pesados del sector. Ella volcó su alma y corazón en los papeles dramáticos que se lo exigían. Ella actuaba desde un lugar de profundo sufrimiento personal, y la intensidad de sus actuaciones sorprendía a los espectadores. A pesar de que Marilyn era reconocida y exitosa, su vida a menudo era una lucha entre el triunfo y la tragedia. A pesar de que contaba con muchas personas queridas, a menudo se sentía sola. Marilyn, quien fue maltratada e inestable durante su infancia, nunca logró recuperarse de esas heridas. Anhelaba por el amor de su vida y para curarse finalmente. Según aquellos que la conocieron, Marilyn deseaba algo más que una simple relación romántica. Ella deseaba que alguien pudiera valorarla por lo que realmente era, no solamente por su belleza. Ella no solo buscaba amor, sino también aceptación. No tener problemas con el hecho de aceptarse a sí misma. Es importante analizar a Joe DiMaggio. Cuando la estrella de cine y el gran beisbolista empezaron a salir juntos, todo el mundo sintió que se trataba de la clásica historia de amor estadounidense en los primeros años 50. La estrella de cine y la estrella del béisbol. A Joe le gustaría conocerla, pues la imaginaba como la combinación perfecta de anfitriona de eventos glamorosos y ama de casa acogedora y amable. Sin embargo,
Pronto Marilyn descubrió su relativa tranquilidad. Aunque ella esperaba que él fuera un neoyorquino extrovertido y valiente, se mantuvo reservado. No obstante, en enero de 1954 se celebró una ceremonia sencilla para casarse en el Ayuntamiento de San Francisco. A pesar de la alegría de todos, la unión fue efímera. Joe se llenó de miedo cuando la noticia de la creciente fama de Marilyn comenzó a circular. Él prefería que ella no estuviera rodeada de multitudes de espectadores aplaudiendo y cámaras grabando. Su solicitud era que ella se quedara en casa. Al rodar de 7 Year Itch, las cosas se deterioraron rápidamente. Todos los ojos estaban fijos en Marilyn mientras su vestido blanco volaba sobre una rejilla de tren. Sin embargo, Joe lo consideró excesivo. Se sintió humillado por ello. Muchos pensaron que eso fue el colmo. Marilyn solicitó la disolución de su matrimonio, alegando maltrato mental por parte de su esposo como causa, 9 meses después de la boda. No obstante, su historia seguiría más allá de un simple papel. Arthur Miller, el destacado escritor y pensador, sucedió a Joe DiMaggio. Su predecesor como estrella deportiva era muy diferente a él. Marilyn parecía querer una conexión más profunda con Miller, que fuera más allá de la simple pasión y se basara en el entendimiento y la aceptación mutuos. Marilyn se convirtió al judaísmo en los años previos a su casamiento, el 29 de junio de 1956. A pesar de que la prensa se burlaba de su relación con títulos como Egead Wetsourglas, Marilyn les comunicó a sus seres queridos que era la primera vez en su vida que había sentido amor, como si por fin hubiera descubierto a alguien capaz de mirar más allá de su imagen pública en Hollywood y descubrir su alma curiosa y bondadosa. Desafortunadamente, en realidad, las cosas resultaron de otra manera. Marilyn se dio cuenta de que Miller había manifestado su descontento con ella en sus notas privadas. Por esta razón, las cosas comenzaron a salir mal. La idea la aplastó espiritual y emocionalmente. ¿Qué se puede hacer cuando uno descubre que la persona a la que más estima no podría corresponderle en sus sentimientos? Además de su angustia mental, Marilyn padeció varios abortos espontáneos. Con cada revés, ella sentía que se iba deteriorando tanto física como emocionalmente. Estas heridas nunca lograron sanar de verdad su matrimonio. Ella y él terminaron su relación un mes antes del estreno de la última película de Miller, The Misfits, en enero de 1961. Marilyn se mostró persistente en su afán por la aprobación de Miller hasta el final. También se rumoró que había tenido una relación amorosa con Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. ¿Qué se puede hacer cuando uno descubre que la persona a la que más estima no podría corresponderle en sus sentimientos? Además de su angustia mental, Marilyn padeció varios abortos espontáneos. Con cada revés, ella sentía que se iba deteriorando tanto física como emocionalmente. Estas heridas nunca lograron sanar de verdad su matrimonio. Ella y él terminaron su relación un mes antes del estreno de la última película de Miller, The Misfits, en enero de 1961. Marilyn se mostró persistente en su afán por la aprobación de Miller hasta el final. También se rumoró que había tenido una relación amorosa con Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. Estos aspectos de la vida de Marilyn siguen siendo objeto de mucho debate. Mientras cantaba Happy Birthday, Mr. President en mayo de 1962 con una voz memorable y entrecortada, conmocionó al país. No solo su atuendo deslumbrante o su divertida voz, sino también la tensión que impregnaba la habitación incluso cuando ella no decía nada. En ese momento, circulaban rumores de que ella estaba trabajando con el presidente. Algunos de los que la conocían bien pensaban incluso que Bobby Kennedy estaba cerca de ella. Marilyn's relación amorosa con sus dos hermanos, según James Spada, era evidente. Algunos informes indican que Marilyn prometió revelar los encuentros a todo el mundo. En una vida que parecía estar siempre repleta de falsedades, ella pudo haber actuado así para tomar el control de su propia historia. Luego, la noticia de que Marilyn había muerto llegó al mundo. Marilyn's casa en Brentwood, el 4 de agosto de 1962, iba a ser como cualquier otro día normal. Nada parecía fuera de lo normal antes de las primeras horas del día siguiente. La criada de Marilyn,
Eunice Murray, halló su cuerpo sin vida alrededor de las 3 de la mañana. 5 de agosto. Ella fue a la terapeuta de Marilyn, el doctor. Ella dijo que Ralph Greenson estaba aterrorizado. Para que él pudiera entrar a su habitación, se rompió una ventana. Doctor. Marilyns médico, Jaime Engelberg, llegó justo a las 4 menos 4 minutos. Marilyn Monroe relató de manera directa cómo fueron sus últimas horas. Una estrella con problemas fue hallada muerta en su cama, debido a una sobredosis de narcóticos. No obstante, a medida que ha pasado el tiempo, han surgido nuevos datos y se han puesto en duda creencias sostenidas durante mucho tiempo. En este momento, la verdad parece ser mucho menos evidente, por no decir peor. Muchos todavía no creen lo que dijeron sobre la muerte de Marilyn. Al menos una persona ha puesto en duda el momento de la llamada al 911, alegando que fue 25 minutos después de las 4 de la tarde a pesar del estado crítico. Han transcurrido más de 30 minutos. ¿Qué sucedió en esos 30 minutos? Tampoco era el único punto que se expuso. Según múltiples reportes de noticias, parientes de Marilyn afirmaron haber visto una ambulancia frente a su casa alrededor de las 10 de la noche. Un retraso de 5 horas haría que todo el programa se desorganice. Es más extraño que Eunice Murray, al principio, reportara sus inquietudes sobre Marilyn a la policía a medianoche. Con el fin de ser precisa, finalmente ella modificó su relato para decir que eran las 3. ¿Con qué motivo cambió su cuenta? ¿Cuánto deseaba ella realmente mantener en secreto? Aún había más discrepancias. Murray y el doctor son dos de los parientes más cercanos y amigos de Marilyn. Greenson, de vez en cuando, se contradijo y dijo cosas que no tenían sentido. Murray, finalmente, admitió algo que se había mencionado en conversaciones grabadas posteriores. Marilyn afirmó que Robert Kennedy no la visitó con cordialidad aquel día. La terrible pelea que ocurrió después dejó una sombra sobre las horas que siguieron, dado que Marilyn y la familia Kennedy ya estaban enfrentados. Por eso, la legión de admiradores de Marilyn empezó a preguntarse si la estrella tenía información confidencial que hubiera perturbado las aguas tranquilas entre los poderosos. Walt Schaffer, que dirigía un servicio de ambulancias en ese momento, proporcionó detalles acerca de su muerte que desafiaban las creencias existentes hasta entonces, según varios informes. El viernes por la noche, Marilyn fue llevada rápidamente al hospital. No obstante, cuando llegaron, se encontraba en estado crítico. A primera vista, esto parecería ser simplemente otra noticia trágica sobre la muerte de una persona destacada. Pero espera un momento. Esta versión de los hechos es notablemente diferente, en oposición a lo que se ha declarado oficialmente acerca del marco temporal durante décadas. ¿Por qué hay un error en el registro con respecto a aspectos fundamentales de su descubrimiento, como la condición y la hora? Hacerlo fue incorrecto. Se ha lanzado una advertencia importante. Según su testimonio, parece que la verdad no llegó al público. Aparentemente, justo antes de que Marilyn falleciera, se hicieron intentos finales para borrar a los hermanos Kennedy de la vida de ella. Se realizó una apresurada carrera para eliminar cualquier prueba que pudiera comprometer a los funcionarios de alto rango. Debió haber alguien que apretó el botón de pánico, porque se sentía así. Es extraño lo mucho que todos intentaron ocultar las cosas antes de que cualquiera se diera cuenta de que ella había desaparecido. Pasemos rápidamente 20 años adelante. En 1982, Marilyn's case fue reabierto por el fiscal de distrito de Los Ángeles, John Van Amp, después de que durante 2 décadas se mantuvieran especulaciones y anécdotas. No fue por el deseo de los oficiales. Más bien, fue impulsado por la curiosidad de la gente sobre lo que estaba sucediendo. ¿Te hiciste una lesión real? ¿Nos equivocamos? ¿Has percibido un olor incómodo? La oficina de Vanderamp tardó 3 meses en determinar que Marilyn había muerto por un accidente o por suicidio. Al menos en papel, parecía que el caso había concluido finalmente. Sin embargo, había un problema. A pesar de sus mejores esfuerzos, este nuevo estudio no logró desvelar los enigmas más apremiantes. Ronald Carroll, fiscal adjunto del distrito, declaró que el caso aún tenía 2 asuntos importantes. Para empezar,
El origen del medicamento de Marilyn era un misterio. ¿De dónde salieron todas esas pastillas? ¿Fueron distribuidos de manera clandestina por alguien con un propósito malicioso, o fueron recomendados adecuadamente? La segunda particularidad fue el lapso de tiempo que se tardó en comunicarse con las autoridades. Pensé que, cuando algo no estuviera bien con Marilyn Monroe, la policía sería convocada de inmediato. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió un retraso inexplicable. ¿Quién o qué era el objeto de su anticipación? Varios periodistas de investigación, entre ellos Anthony Summers, dedicaron tiempo a esta historia. Luego de dedicarle muchas horas a investigar la vida de Marilyn y sus últimas horas para su libro, llegó a un final trágico. Su muerte, que fue prematura e injusta, pudo haber sido provocada por una sobredosis. Summers consideró que su muerte fue un acto de tragedia personal que se sumó a un intento deliberado por ocultar la verdad, orquestado por intereses poderosos. Si el único inconveniente era que ella tomaba demasiados medicamentos, ¿por qué alguien tomaría medidas tan drásticas? Los registros de las sesiones terapéuticas de Marilyn fueron descubiertos por Summers, quien los había pasado por alto el resto de los detectives. Un fiscal que había trabajado en Los Ángeles anteriormente y escuchó las grabaciones afirmó que se veía a una mujer que no estaba perdida para nada. Su voz revelaba su entusiasmo, y parecía ser optimista y tener muchas esperanzas para el futuro. La mujer llamada Miner declaró: «No tengo planes de suicidarme». No obstante, después de su fallecimiento, las cintas desaparecieron. Tal vez desaparecieron accidentalmente o fueron eliminados porque contradecían la versión oficial. Después de eso, aparece la evidencia que es evidente. De acuerdo con el relato oficial, ella ingirió cerca de 40 tabletas. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, no encontraron un vaso de agua junto a su cama. Según el informe del laboratorio, su estómago dio negativo para residuos de pastillas, independientemente de que fuera impar o par. Si ella hubiese tomado tantos medicamentos justo antes de fallecer, no tendría sentido. Lo curioso es que la autopsia mostró que su sangre y su hígado tenían niveles muy altos de sustancias químicas tóxicas, lo que sugiere que se les administró por vía intravenosa en lugar de por vía oral. Marilyn pudo haber ingerido unas pastillas en vez de inyectarse veneno. Tenía que haber sido ella. El hecho de que también se hayan perdido registros telefónicos importantes de la noche de su muerte añade un nuevo nivel de misterio. Estos datos pueden revelar a las personas con quienes habló en sus últimas horas. No comprendo cómo tantos detalles importantes pueden desaparecer en el último momento. Es difícil rebatir que la narración estaba controlada por alguien. En vista de nueva información, la versión oficial de la muerte de Marilyn Monroe se ha vuelto aún menos creíble. Los relatos de testigos y las grabaciones, que componen la nueva evidencia, están modificando la forma en que la gente percibe lo sucedido. Uno de los oradores es James Hall, un ex policía antidrogas. Él afirmó que Robert Kennedy estuvo presente la noche en que murió Marilyn. El gobierno sostiene que eso no es correcto. Además, Marilyn sabía que su casa había sido intervenida, de acuerdo con el especialista en vigilancia Fred Otach. Imagina que te das cuenta de que alguien estaba escuchando tus conversaciones más íntimas. Esta invasión fue la causa directa de su supuesta intensa ira y abuso. Por ende, algunas cosas quedan a mi imaginación. ¿Por qué estaban todos ahí para escuchar? Después de tener en cuenta todo esto, la afirmación de que el fallecimiento de Marilyn fue simplemente consecuencia de su autodestrucción pierde fuerza. Se reconoce ampliamente que Joe continuó siendo leal a Marilyn de manera discreta después de la separación de su matrimonio. Cuando más lo necesitaba, él estaba ahí para ella. Incluso intervino para que ella fuera liberada de una institución psiquiátrica. Después de su fallecimiento, él organizó un funeral. Durante 2 décadas, él mantuvo lo que sin duda fue una de las muestras de cariño más conmovedoras al garantizar que flores fueran llevadas a su tumba 3 veces por semana. No obstante, surgieron problemas en este punto. Frank Sinatra presentó a Marilyn a la familia Kennedy. Se dice que Joe nunca ha perdonado a Sinatra por lo que hizo en la vida de Marilyn. Joe tenía la sospecha de que las conexiones de Marilyn habían contribuido a su situación precaria y posiblemente incluso fueron el detonante de su trágica muerte.
Quizás lo más trágico fue la dificultad que tuvo para quererse a sí misma. En mi opinión, la historia de la muerte de Marilyn Monroe está lejos de haber terminado. A pesar de que la versión oficial es falsa, hay nombres importantes vinculados a su vida, pero no hay pruebas y se cuentan historias distorsionadas que hacen pensar lo contrario. La verdad estuvo envuelta en el misterio por décadas. No está claro si la silenciaron para proteger secretos o si simplemente fue una desafortunada víctima de un terrible error. El legado trágico de Marilyn Monroe incluye décadas de caricaturizaciones, burlas y tergiversaciones de su vida. Nadie se acordó jamás de las mujeres que intentaron rescatar una situación terrible. Por el contrario, la encasillaron como una adicta sin esperanza. Sin embargo, sabemos que esto es falso. Es indudable que ella fue más que una actriz de Hollywood. Ella persistió a pesar de las adversidades. Ella persistió a pesar de las dificultades que enfrentó. Para calmar su angustia, ella fue más allá y más allá. Muchos fueron tocados por sus palabras. Ya lo sabe todo el mundo. Marilyn luchó con valentía. Era el tipo de persona que no se rendiría fácilmente.